Queridos hermanos, es un placer saludarlos en el nombre de Jesús. Es el Ministerio El Gozo de Jehová que semana a semana llevamos una clase más. En esta oportunidad vamos a leer el libro de los Romanos, capítulo 3. Vamos a tratar de culminar lo más pronto posible. Pero antes vamos a adorar al Señor con una alabanza. Escuchemos. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, Sí, Señor. suceden cosas maravillosas. Sí, Padre Cuando de el Dios. pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas Sí, Señor. maravillosas. Hay sanidad, liberación, Sí, Padre. se siente la bendición. Hay sanidad, Sí, Señor. liberación, se siente la presencia del Señor. Bendito Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Sí, Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Sí, Señor. Hay sanidad, liberación, Bendito eres, se Señor. siente la bendición. Bendito Hay eres. sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito, bendito eres. En esta hora vamos nosotros a continuar el estudio del libro de los Romanos. Vaya usted al capítulo 1 en adelante, vamos a tratar de desarrollarlo. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo ha establecido por Dios, resiste a los que resisten, acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de Dios. Amén. Gracias, Padre de la gloria, por tu palabra. Tu palabra ya está bendecida. Bendita sea. Permite que el Espíritu Santo a esta hora me use para poder llevar tu palabra, porque es tu palabra la que estoy enseñando, Señor. Te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a hablar sobre el tema de las responsabilidades con las autoridades. Como una forma de introducción, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano hacia un gobierno? Claro, obviamente en los tiempos en que Pablo escribió las cartas, la atmósfera política en aquel entonces era volátil. Los emperadores habían expulsado a los judíos de Roma 2 veces. Primero fue Tiberio en el año 19 después de Cristo. Y Claudio repitió lo mismo, pero fue entre los años 40 y 50 después de Cristo. Los registros revelan que Claudio lo expulsó porque Crestus, decía él, frecuentemente creaba disturbios. Esto se puede referir a Cristo, por cuanto los escritores a menudo deletreaban muy mal la palabra Cristo. Deletreaban muy mal, como Crestus. Se refiere a Cristo. Los alborotos obviamente eran acerca de él y no provocados por él. ¿Por qué?
porque donde Pablo predicaba, sus opositores siempre causaban problemas. Así que las autoridades civiles ellos estaban invitando siempre, y era notorio ver como, por ejemplo, en Tesalónica, el apóstol Pablo tenía muchos judíos que estaban celosos, falsamente acusando, y esto nos dice no solamente a Pablo, sino que acusaban también a Silas. Observe usted que ante estas oficiales de la ciudad, había una palabra que nos habla en Hechos 17, 6 y 7. Dice, estos que transforman el mundo entero, también han venido acá. Contravienen los decretos de César diciendo que no hay otro rey, solamente Jesús. Las autoridades romanas eran sensibles a todas las formas de desasosiego. El comandante que rescató a Pablo entre los judíos amotinados en Jerusalén, lo tomó a Pablo como un terrorista. Y nos dice en Hechos 21:38, ¿no eras tú el egipcio que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Los judíos y los cristianos igualmente eran la minoría en el vasto imperio romano. En un imperio tan grande, tanto los judíos como los cristianos eran una cosa minúscula. La oligarquía romana, un gobierno controlado por unos pocos, permitió a los judíos considerablemente la libertad para que ellos se puedan gobernar a sí mismos y de seguir sus prácticas religiosas. Les dejaron, tanto a los judíos como a los cristianos, los dejaron para que ellos se puedan gobernar a sí mismos y seguir sus prácticas religiosas. Usualmente, durante el primer siglo, ellos consideraban a los cristianos como parte de la comunidad judía. Es decir, en aquellos tiempos cuando recién se estaba formando judíos y gentiles, los consideraban un solo grupo. Ahora, no obstante, los cristianos, oiga usted, estaban bajo sospecha con el gobernador romano. ¿Por qué? Porque ellos vieron de que presidía la crucifixión de nuestro Redentor, el fundador de nuestra fe. Este era uno de los que estaban ahí viendo, porque en su casa había puesto el letrero el rey de los judíos, de acuerdo a Marcos 15:26, indicando que él se rebeló contra el rey romano. Con estos ejemplos ilustran cargos falsos y entendidos giraban alrededor del Evangelio en los tiempos de Pablo. Por esta razón, él aclara la responsabilidad de un cristiano para el Estado. Primero, explicando la autoridad del Estado romano, de acuerdo a lo que estamos viendo en el del 13, del 1 al 3. Y luego explicando la función del Estado. Ahora observe usted lo siguiente. En el 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, usted debe entender lo siguiente. Algunos cristianos pueden protestar y decir, los creyentes son extraños. A nosotros nos consideraban antes extraños y extranjeros, porque decíamos, en la tierra tienen la nación, nosotros estábamos aquí en la tierra y decía, en el cielo ellas tienen su nacionalidad. Su nacionalidad es el cielo. Eso lo dice en hebreo. Si bien esto es verdad, los creyentes estaban y viven en este mundo representando a Cristo y buscando darle a conocer a la masa, así como a las autoridades gubernamentales. Así que
¿Cuál es la base de la enseñanza de Pablo? Él es demasiado conciliador con las autoridades. La enseñanza concuerda con la afirmación de Daniel en que Dios ejerce suprema autoridad. Porque sepa usted, querido hermano, cuando un gobierno elige a una persona, no lo ha elegido por voluntad tanto del pueblo, es cierto, pero también está la voluntad de Dios. Porque nada se hace sin la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos. Daniel nos dice y nos ejerce que hay autoridades. Por ejemplo, en Babilonia, el altísimo gobierno del reino de los hombres, dice que usó a Nabucodonosor, el rey de los caldeos, Babilonia, y dijo que el reino de los hombres a quien él quería le da. Dios le da el poder, él le da para que pueda por medio de esta persona hacer cosas que otros no lo pueden hacer. Pablo entonces es esta. Las autoridades que hay por Dios han sido establecidas, de acuerdo al 13:1. Por cuanto Dios es fuente fundamental de toda autoridad. Él es la máxima autoridad, por lo tanto Pablo escribe 13:12. Escuche bien, léalo bien. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, hermanos, ya eso está establecido por Dios. Dios sabe. A veces uno dice, voy a votar por alguien o voto por el otro. Solamente está decretado por la voluntad de Dios. ¿Puede usted, que usted recuerde lo que Pilato le dijo a Jesús? Él declaró, no sabes, dijo Pilato, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. De acuerdo a Juan 19:10. ¿Y cómo le respondió Jesús? ¿Cómo le respondió? Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dado de arriba. Ninguna autoridad. Por eso es que los gobiernos muchas veces son usados por el gobierno. Y le voy a dar unos ejemplos. Note igualmente, querido hermano, las palabras de Jesús, lo que dijo. Nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús reconoció la autoridad terrenal. Finalmente, que todo esto proviene de Dios. Y vamos a ver cómo hay personajes que no debían, para el gusto de uno, estar en el poder. Pero Dios lo establece. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Queridos hermanos, si bien esto es normalmente verdad, existen obvias excepciones, como vamos a considerar unos de aquí, Romanos 13:3. Mire lo que dice 13:3. Los magistrados deben infundir miedo a las malas personas, no a las buenas personas. No hay razón para temer a las autoridades, solamente hacen bien y ellas elogian esto. Pablo, ciertamente consciente de la existencia de gobiernos imperfectos. Claro que lo hay. Ningún gobierno es perfecto, pero también Dios usa a estos gobernantes para poder cumplir sus propósitos. A veces la gente se está alejando de Dios y Dios permite que suceda algo para que vuelvan nuevamente al Señor.
Por ejemplo, hermanos, hay cosas que usted debe entender. Hay la existencia de gobernadores imperfectos. Más adelante lo voy a discutir un poco cuando enfrenta a la injusticia ante Festo. Él apela a una corte mucho más alta que está el querer apelar ante César, de acuerdo a Hechos 25:11. Ahora observe, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función del gobierno? Pablo ha aclarado que el Estado deriva de una autoridad de Dios. Ahora, él muestra también que recibe su ministerio que Dios le ha dado por Dios. Él es servidor de Dios, de acuerdo al 13:4. Sabemos que Dios usa personas ungidas por el Espíritu, tanto los apóstoles como los profetas, para cambiar y cumplir su propósito. Pero aquí Pablo introduce la idea que puede, primero, a primera vista parecer no aceptable, es difícil de entender. Las autoridades que gobiernan también son agentes de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es esto posible? Y le voy a dar unas pruebas. Los creyentes como así, los creyentes como así, los no creyentes, por ejemplo, considere a los gobernantes. Piense usted en Babilonia, piense usted en los persas. Vamos a transportarnos. Nabucodonosor y Ciro. Era respectivamente, el Señor llamó a Nabucodonosor. ¿Para qué? ¿Para qué lo llamó a Nabucodonosor? Le llamó mi siervo. Usted lo puede ver en Jeremías 25:9. Porque el siervo para traer a juicio de Dios sobre su pueblo de Judá. Él usó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo por 70 años. De acuerdo a Daniel 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Él llama a Ciro, lo llama pastor. Lo llama ungido, de acuerdo a Isaías. Y Dios despertó el espíritu de Ciro, que ese era el rey. Lo despertó el rey de los persas, el cual, para pregonar la palabra, segunda de Crónicas 36:22, permitiendo que los judíos regresaran a su tierra después de 70 años. Estaban en cautividad. Como instrumento de Dios usó a esta persona. Pero Ciro decretó la reconstrucción de la iglesia y también la reconstrucción de Jerusalén. Había de que reconstruir el templo. Y Dios usó a Ciro, una persona que era incrédula, porque Ciro era un incrédulo y Dios lo usa. Dios lo usó para lograr que al legado. Observe lo que usted nos dice el 13:4. Porque el servidor de Dios, para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Hermano, para eso se pusieron las autoridades civiles, que para poder tener control con la anarquía y el crimen, manteniendo el orden y proveyendo seguridad para la sociedad en la que vivimos, en un mundo pecador. Desafortunadamente, ellos son a menudo rápidos para juzgar, pero son lentos para elogiar al que hace el bien. Hermanos, no en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada. Esto provee una base bíblica para el que hizo las fuerzas para mantener el orden. Ahora veamos el 13:7. Dice, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo.
al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este aspecto de la vida cristiana es muy frecuente ignorando, pero Pablo instruye a cada uno de los creyentes a pagar impuestos requeridos por el gobierno. Ahora miremos un incidente que pasó en el tiempo de Jesús. Ilustra una enseñanza de Pablo acerca de los impuestos, de acuerdo a Lucas 20, del 20 al 26. Se registra que los líderes y los maestros judíos le preguntaron, vinieron como tentándolo, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Obviamente ellos no estaban buscando una información que no sabían, sino estaban tratando de ¿qué? De atrapar a Jesús. Lucas usa términos como espías, como aquellos de echar mano. Lucas emplea unos términos diferentes a las de Pablo para describir sus intenciones. Si Jesús hubiera respondido no, sus interrogantes hubieran usado la oportunidad para acusarlo de traición. Pero si decía sí, le hubiera dado ocasión de denunciarlo como desleal para el pueblo judío. Jesús confundió a ellos y los confundió a sus críticos que estaban mirándolo, sosteniendo una moneda impresa en el retrato de la inscripción de César, diciendo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El consejo de Pablo a este respecto era contrario a la conducta de los judíos, porque cuando Jesús dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, los judíos se sentían mal, estaban confundidos, porque la conducta de los judíos, quienes lo impacientaban bajo un gobierno romano, ellos decían, ¿cómo un gobierno gentil, un gobierno nos puede hacer esto? De acuerdo a Deuteronomio 17:15 dice, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Un rey selucida de Siria profundamente marca la actualidad judía hacia gobernadores extranjeros como Antíoco IV Epífanes. Afrentó a los judíos en el año 168 antes de Cristo, sacrificando una marrana, un puerco. ¿En dónde? En el altar del templo de Jerusalén. Este insulto provocó una revuelta distinguida por los macabeos. El éxito los animó a realizar otros actos rebeldes en años consecuentes. En el Nuevo Testamento, los judíos tenían diversas posturas políticas. Los fariseos se oponían al dominio extranjero, pero lo consideraban como un castigo divino por el pecado. Eso es lo que ellos consideraban, porque ellos consideraban que el judío no podía ser juzgado porque era el pueblo escogido por Dios. Así también los celotes combinaban la teología ortodoxa y los fariseos con el nacionalismo militante de los macabeos. Pero hay responsabilidades para cada uno de nosotros, ahora y en los tiempos antiguos. La palabra en 13:8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora Pablo habla sobre la responsabilidad del creyente para con sus autoridades hacia la responsabilidad para con todas las personas. Observe bien lo que nos dice, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí él recalca el amor. Aquí nos habla del amor otra vez.
el amor hacia el creyente y el amor hacia todas las personas. Nunca podemos pagar esta deuda del amor, en contraste con los impuestos, que deben ser pagados por completo. Esta personalidad, esta práctica deberían reflejar el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Él quiere que mantengamos una unidad, que vivamos en paz con los demás, con todos los creyentes. Esto le agrada a Dios. Así que deberíamos darle una gran prioridad. Los conflictos pueden minar la armonía y dañar nuestras relaciones con Dios, de acuerdo al capítulo 14 y 15 del libro de los Romanos. Pablo discute manera de lidiar con desacuerdos y cómo mantener la unidad de la iglesia. La iglesia romana, hermanos, no era la excepción en cuanto a las discordias. Surgían conflictos acerca de tales como los días de las dietas, cosas que nosotros podemos considerar irrelevantes hoy. Sin embargo, estos son muchos desacuerdos que se debatían en Roma. Era un choque de culturas. La cultura perjudicaba la teología de los creyentes y lo que ellos consideraban aceptable ante los ojos de Dios. Hay que poner un paréntesis en esto, que habla sobre las dietas. Había gente que tenía más dinero y comían lo que querían, pero había otros que no tenían mucho y entonces entraban en esta dieta especial. La palabra nos dice en 14:1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Aunque podemos nosotros decir que estos asuntos no nos aplican a nosotros en este tiempo, tenga en mente que estas directrices nos ayudan a resolver otros conflictos en estos tiempos. En este pasaje Pablo advierte a los romanos que eviten la crítica. Hay que tener una aceptación mutua unos a otros. Romanos 14:1 nos dice bien claro, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta expresión opiniones, queridos hermanos, es la clave que hay que tener en mente para entender este pasaje. Es una referencia a las opiniones de lo correcto y de lo incorrecto, a enseñanzas no claramente definidas, los fundamentos de la salvación y las actividades de la Biblia ordenan o condenan. No son sujetos a discusión, a lo que Pablo refiere a esto un asunto. No esenciales. Las opiniones personales pueden conducir a conflictos y a discordias. A que él aconseja que eviten críticas a otros creyentes. Hermanos, Pablo comienza y enfatiza la aceptación. Y lo repite más adelante, recibíos unos a los otros. Recibíos significa dar la bienvenida o aceptar. Los creyentes no deberían rechazar unos a otros por causa de perspectivas personales. Quienes son fuertes deberían tomar la iniciativa. Recibir al débil en la fe, nos dice la palabra en 14:1. Pero ¿quiénes son los débiles? ¿Y quiénes son los fuertes? Los débiles una persona sensible, aparentemente eran los judíos. Ellos se sometían a ciertas reglas. Probablemente ellos
estaban cerca de sus obligaciones al respecto de sus dietas dietéticas y de los tiempos de adoración. Los fuertes eran posiblemente los gentiles que disfrutaban de la libertad en Cristo y que se sentían no tenían restricciones por parte de la ley. Pablo era un judío y no obviamente se identificaba a sí mismo como débil, sino como fuerte. En las opiniones en Roma tenían que ver con las dietas, con los días de las dietas. 14.2 nos dice, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Los fuertes de fe son seguros, sabiendo que la dieta no determina la relación con Dios. Con confianza, Pablo declaró en 14:14, donde dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que al es inmundo, para él lo es. Como cristiano, él creía que las leyes alimenticias antiguas de los judíos ya no aplican, pero no todos compartían la confianza de Pablo, aunque una confianza, simplemente estaban dudosos. Por lo tanto, él dice, para el que piensa algo es inmundo, para él lo es. La exhortación de Pablo es para que los creyentes reciban uno al otro sin contender sobre las opiniones, de acuerdo al 14.1. Él no ridiculizó a los débiles, él no los puso mal, ni aplaudió a los fuertes, no. Su preocupación primordial era la unidad. Esto era lo que Pablo buscaba, la unidad, y no la discrepancia entre ellos, entre los fuertes o débiles. Le dije que los débiles eran porque comían muchas legumbres de acuerdo a ciertos días. Y en cambio los creyentes no. Los creyentes no, decíamos, si nosotros no necesitamos tantas dietas en Cristo, Cristo no lo pide eso. Pero los judíos sí lo guardaban. La unidad era la parte importante. Les advirtió a los fuertes que no menosprecien a los débiles. Y les dijo a los débiles que no condenaran a los fuertes. Los fuertes sentían que ellos eran libres de restricciones alimenticias y comían de todo, de acuerdo al 14.2. La enseñanza de Pablo en el capítulo 14 es que la unidad no requiere un acuerdo en todo detalle de la vida. Consecuentemente, no deberíamos juzgar a otros, sino deberíamos permitir que haya diferencias acerca de los asuntos no esenciales. Lo que busca es una edificación mutua, porque la palabra nos dice en 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Nuestra preocupación principal debería ser la paz y la edificación, el vivir una vida de armonía y el edificar a los demás, a los creyentes. No nos conduce por casualidad, requiere un esfuerzo así como sensibilidad ante las necesidades y sentimientos de otros. Debemos buscar cosas que edifiquen a otros en su fe y evitar cosas que ofendan, y sigamos viviendo en paz, porque la paz significa buscarla. Los cristianos deben buscar la paz y la edificación a otros para hacer la realidad, algo que todavía no existe. Los fuertes pueden argumentar nada es inmundo en sí mismo, de acuerdo a 14:14. Debemos enfatizar que nuestra conducta debería tomar en consideración la conciencia del débil, de otro creyente. No debe haber esto, porque indica que ya no hagas conforme
ya no estás haciendo las cosas conforme al amor. Porque si tú estás contra tu hermano, ya no estás cumpliendo lo que se debe cumplir en el amor. Concluyo, queridos hermanos, Pablo no aconseja ser sensibles ante aquella cuya fe no puede ser dañada por nuestras acciones. No deberíamos sacrificar nuestra libertad en Cristo solo para satisfacer los motivos egoístas de quienes están tratando de forzar sus opiniones en nosotros. Hermanos, recordemos a Jesucristo que nos recibió para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios Padre nos recibió. Él no nos juzgó. Él no nos juzga. Por lo tanto, hagámoslo bien. No tengamos nosotros distinción entre un hermano y el otro. Porque hay hermanos que se fijan, yo soy de esta congregación y el otro es de otra congregación. Todos somos de Cristo. Nosotros no hagamos la diferencia de discernir cuál es lo correcto o lo incorrecto. Hagamos la voluntad de Dios en hacer y caminar con rectitud delante de su presencia. Hermanos, esta es una clase más del libro de los Romanos. Vamos a culminar pronto con este libro para entrar a otro tema. Pero todo esto es importante, todo esto es necesario, porque todo esto es palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Este es el Ministerio del Gozo de Jehová. Recuerde, www.ministeriodelgozodejehova.com. Usted va allá, abre y va a ver las clases que se están dando. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Bendiciones.